Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cuando uno se imagina y piensa en la Gaceta de Buenos Aires y piensa en aquel tiempo donde más allá de lo que podía volcar Moreno o los que escribían, había que hacer una crónica y dar testimonio, es casi investigar la hazaña, era comunicar el momento de la Revolución de Mayo funcionando, era que no fuese algo llegado de España, lo que se iba a leer en una pequeña sociedad de una aldea porteña como era el puerto de Buenos Aires y lo que abarcaba la ciudad. Y entonces, cuando apareció la Gaceta, el primer órgano que se tiene referencia, se eligió esta fecha como nuestro día, el Día del Periodista, porque Moreno sacó aquel primer testimonio impreso que contaba la realidad y que estaba hecho con el mundo de los locales, de los patriotas que habitaban el suelo que querían independizarse del Reino de España. Claro, el ser periodista, cuando uno lo pone para atrás, llega al propio Perón, donde nos da el estatuto de peón de campo, primera medida que toma en su flamante Secretaría de Trabajo y Previsión, y lo segundo que hace es el Estatuto Profesional del Periodista. Sin embargo, nuestro gremio no tiene abundancia de peronistas, a pesar de que Perón dignificó, reglamentó y evitó la explotación de los periodistas. El tiempo transcurrido, cuando dio el estatuto, que fue el segundo, el primero fue el de peón de campo, el segundo el estatuto del periodista, habría hecho que por agradecimiento los que nos hemos dedicado a las comunicaciones hubiéramos tenido mayor referencia en su creador, pero no pasó. Pero esto no es nada más que un episodio histórico para referenciarles a ustedes, porque hoy es nuestro día. En realidad, hoy es el día en que conmemoramos la profesión, porque el Día del Periodista es todo el año, a toda hora, porque estamos de turno siempre, como lo está el médico, cuando uno no puede decir yo ya estoy fuera de horario. Cuando pasan información al lado de uno no puede decir mi medio ya cerró. Uno trata de enterarse igual porque hay algo que es interior en esta extraña raza entre comillas, que somos los periodistas, que sentimos la obligación y la necesidad de informar. Y es absolutamente importante porque uno se ve obligado a abarcar todo lo que pasa, aunque no sea especialista en nada. Es decir, hay que saber entender a los que saben para contar en idioma simple, común, ya sea escribiéndolo, mostrándolo con una cámara, haciéndolo a través de una radio, con una pluma, con una vieja máquina, un Remington o Olivetti, o con una moderna computadora. El decir estamos informando produce en nosotros una rara sensación. Es la de saber la misión cumplida. Por eso no tenemos día. Hoy es un día simplemente para recordar la aparición de la Gaceta, porque nuestro día es todo el año. Porque no podemos trabajar cuando se nos ocurre y decir nos tomamos el feriado que se puede tomar cualquier otro trabajador, como no se lo puede tomar el médico, que tiene que estar de guardia, no importa si no es su horario, y ve un paciente, un enfermo, lo que fuere, tiene que auxiliarlo. Nosotros vemos la información y la tenemos que tomar, la tenemos que investigar, tenemos que bucear en ella, porque es parte de nuestra vida, porque algo nos llevó a hacer esta profesión.
Ahora, a veces la sociedad confunde a algunos paracaidistas gritones que creen que son periodistas y en realidad son agitadores disfrazados. Pero existe, desde hace mucho tiempo, el periodismo militante. Bueno, miren qué hallazgo y qué descubrimiento. Si nació militante, o qué era la Gaceta, no militaba en la idea de la patria. Todos los periódicos que se han armado lo hicieron por un objetivo político o económico. Y si puede ser económico y político, mejor. Entonces, eso fue evolucionando. Llegó el mundo del empresariado, de aquellos que no sabían nada, pero que invertían porque lo veían como negocio. No por lo económico, sino por lo que el medio, apretando a quienes tenían que apretar a través de ese medio, lograban objetivos comerciales. Y la prensa quedó en manos de empresarios, entre comillas, que no han permitido que todos se expresen con libertad. Y aquí entonces hoy en nuestro día, y después de que 65 años de profesión me puede dar esta licencia, lamentablemente están los que claudicaron, los que se entregaron, los que se arrodillaron, los que bajaron la cabeza ante el poder de una dictadura o de una democracia fraudulenta. Y después están los otros, los que hemos optado buscar la manera de autofinanciar nuestra propia libertad. Buscar un rumbo, buscar un camino para evitar que algún patrón de los que ahora Milei cree que son patriotas pudiera indicarnos de lo que y cómo hay que escribir. Y lo pudimos hacer. Hace 65 años que lo hacemos. No es poco. Hace 65 años que hablamos por radio, que tampoco es poco. Hace 65 años que ejercemos una profesión que nos permite ahora hacer algo excepcional, porque siempre para este día saludábamos a todos los colegas. Y la verdad, no hay voluntad de hacer eso, porque el mismo presidente habló de los ensobrados, que él los tiene trabajando para él, y entonces hay una parte de nuestra profesión que se dejó corromper, que se dejó comprar, y que nosotros llamamos la prensa canalla, porque traicionan primero a sí mismo, segundo a su núcleo familiar, tercero, para ponerlo en un orden no de importancia general, pero sí de importancia de esa persona de la patria, y después la profesión. Pero cuando todo esto pasa, resolvieron su bolsillo, su momento, su familia, pero no hicieron el periodismo que habían sentido cuando entraron en la profesión. Entonces, quizá que es la primera vez que para el Día del Periodista digo que no puedo saludar a todos. Digo que hay una prensa canalla que no la puedo saludar, que la tengo que repudiar, porque es una prensa que ha confundido al pueblo argentino, que se ha prestado para que pocos le hicieran mucho daño a la sociedad, transformándola culturalmente y llevándola a aceptar cosas que no son reales. Entonces, es nuestro día, sí, es la fecha de la Gaceta. Nosotros podemos tomar nuestro día, si queremos, tenemos derecho a hacerlo, pero en realidad nuestros días son los 365 del año, porque no podemos faltar, porque nosotros sabemos que informar es como el médico, aunque no esté de turno, si hay un enfermo, lo tiene que socorrer. Y nosotros, si hay una noticia, no la podemos dejar, o mejor dicho, si hay un hecho que para nosotros la vamos a transformar en noticia para que todos se enteren, no la podemos dejar pasar. Así las cosas, cuando alguien se junta con un periodista y le dice, mira, te lo digo off the record, te lo digo en privado, no sabe que eso no existe. No sabe que nosotros no podemos terminar de guardar un secreto cuando es una información. Y entonces se deberían medir, porque de todo lo que nos enteramos es porque nos cuentan. Esto es cuando hay un escándalo en un vestuario, nos enteramos por los jugadores. Cuando hay un problema en las Fuerzas Armadas, nos enteramos por los militares. Cuando hay una crisis en la iglesia, por los curas. No vamos a otro lado, no lo buscamos en otro lugar, vamos a la fuente.
Es decir, todo lo que el periodista cubre, que es la trascendencia del hecho que transforma en noticia, lo cuenta en una escala de valores de análisis. Cuando estudiábamos periodismo nos decían que si un perro mordía a un hombre no era noticia, ahora si un hombre mordía a un perro sí lo era. Y con el tiempo eso quedó desvirtuado, porque así un perro muerde al presidente es noticia, y si en todo caso el hombre muerde al perro, ya capaz que tampoco pasa a ser noticia, porque en este mundo de los animales nosotros decimos que somos los racionales, pero ahora hay quienes creen que la inteligencia artificial puede más que la inteligencia humana. Miren, es difícil explicarnos a nosotros mismos, pero créamelo, esto entre comillas, somos una raza especial. Lo de raza es entre comillas, porque no podemos vivir sin contar lo que visualizamos, lo que escuchamos, lo que nos enteramos, lo que investigamos. Y entonces no existe, te lo cuento off the record, para que vos no lo divulgues. A nosotros no nos pueden decir eso como a un sacerdote, un secreto de confesión. No puede haber confesión en un periodista porque nuestra misión es informar. Y la prensa canalla le encontró la vuelta y entonces empezó a entregar y a vender esa información, empezó a negociar sus posiciones personales, empezó a bajar la cabeza y a entregar la pluma, a entregar la computadora, a entregar la vieja Olivetti o Remington, a entregar en definitiva la manera de la objetividad, que tampoco existe, porque el ser humano es subjetivo. Pero hay una escala de análisis para nosotros donde no cualquiera de los periodistas puede dar opinión. Y los jóvenes están confundidos, creyendo que pueden editorializar, creyendo que no necesitan transcurrir la experiencia, y no es así. Y la gente confunde, aparece un gritón cualquiera y creen que es un periodista, o aparece alguien que insulta y creen que hace periodismo. Y entonces nosotros tenemos que ser sinceros. La inteligencia tiene gente que trabaja en el periodismo, pero también hay periodistas que trabajan para los servicios. Entonces, hay servicios que trabajan de periodistas y hay periodistas que trabajan para los servicios. ¿Por qué? Porque el mundo de la inteligencia se nutre esencialmente de lo publicado, esencialmente de lo que nosotros descubrimos e informamos. Y nosotros descubrimos e informamos lo que nos cuentan. Es difícil entender la metodología, que para nosotros es mecánica y simple, y que para una persona es muy, pero muy compleja. El quién, cuándo, cómo, dónde y por qué son las preguntas esenciales para que una información esté completa. Y el que está escuchando dice, ¿y por qué es así? Bueno, tendría que explicarle cada una de las preguntas, pero simplemente haciendo que un hecho común responda a esas preguntas sabemos si es o no noticia. Gracias por ser compañeros de alternancia del periodismo. A ustedes, a los oyentes. Gracias porque sin oyentes no existiría la radio y sin la radio no podríamos estar imaginando nuestros 65 años de periodista, donde hicimos las 3 clases de periodismo, el escrito, el televisivo y el radial, pero que hemos optado desde el primer día y hasta el último que la radio era lo que más nos seducía, lo que más nos gustaba, por la frescura que tiene la improvisación inmediata, el llegar en la forma en que uno lo dice, sin tener que esperar nada, y con algo que nosotros empleamos desde hace muchos años, el ida y vuelta con quien está del otro lado. Y saben algo, a pesar de todo lo que podría haber sido crítico, de todo lo que podíamos haber evitado cuando algún gracioso insultaba por televisión, seguimos abriendo el canal de televisión, seguimos abriendo la radio, porque creemos en el pueblo, porque queremos hacer periodismo para el pueblo, porque nos importa lo que sufre el ciudadano común, y porque la patria existe, y la patria definitivamente vencerá
en tanto y en cuanto la prensa no sea canalla.